Acá, ahora sí. Bueno, hoy el tema que vamos a revisar es la configuración y sistemas de una caldera. Eh, de esto nosotros ya habíamos hablado, bueno, habíamos hablado del primer tema, de las configuraciones de una caldera, que las configuraciones es básicamente todos los elementos, se pueden entender como estructurales de la caldera. Luego ya vamos a ver sistemas y accesorios, como lo son, bueno, no accesorios, sino equipo asociado, como lo son los fogones, que aquí les agrego, como la literatura viene en inglés, tal vez muchas veces la traducción no es directa. Eso también lo vamos a ver con las chimeneas, porque las chimeneas en calderas no se conocen como chimneys, se conocen como stacks. Entonces, esto aquí no lo deja anotado, pero más adelante sí lo anoto. Fogones, y luego vamos a ver, digamos, cómo es que se dispone o los sistemas que tiene que requerir el utilizar carbón pulverizado, el utilizar fuel óleo, utilizar gas natural, bueno, y precauciones, operación automática y demás. Hoy vamos a trabajar hasta corriente forzada. Otro tema que les iba a comentar, bueno, ya lo vamos a ver más adelante con los fogones. Pero básicamente los fogones son para combustible sólido. Y bueno, con estos tres lo que se discute es mecanismos de suspensión. Ok, entonces, bueno, habíamos comentado que dentro de todos los equipos tienen que realizar una gran cantidad de tareas. Y esas tareas a grandes rasgos son el mezclado de aire y combustible, el confinamiento del calor en la combustión, direccionamiento del calor a las superficies correspondientes, recuperamiento de calor y descarga de ceniza y los productos de la combustión, es decir, el gas combustible. Todas esas tareas se deben realizar en función de los límites de tasas de emisión según los requerimientos ambientales. En una caldera moderna, por ejemplo, bueno, esta es una caldera, bueno, yo creo que ya la había colocado anteriormente, esto es una pirotubular. Vea que aquí tienen los soportes, que esos soportes antes se hacían de ladrillos, pero ahora se hacen de acero. Los soportes algunas veces se colocan inferior o se pueden colocar superiormente. Y todo el sistema tiene que tener previsto la expansión térmica de la misma. Entonces, bueno, eso ya lo comenté un poco. En una caldera moderna se utilizan paredes enfriadas por agua. Antes se estaban usando materiales refractarios, pero se han dejado de usar, favorecidos por las paredes enfriadas por agua. Una carcasa, aislamiento térmico, un retardante térmico en zonas designadas y refuerzo estructural de acero. Las calderas acotubulares tienen soportes de acero en la parte inferior o superior, y el colector de vapor y los tubos tienen libertad de expandirse hacia arriba. Esto también en una caldera acuatubular. Cuando se utiliza carbón suave, se considera carbón suave cuando tiene 50% de materia volátil.
Gran parte de la combustión se da en gases que se queman sobre el lecho de combustible. Entonces, el horno tiene que tener suficiente volumen para asegurar una combustión completa antes de salir del horno. Los gases y, bueno, compuestos de hidrocarburos y monóxidos de carbono se queman con la entrada de aire secundario. Yo creo que ahorita tenemos una imagen para explicar eso de mejor manera. Pero bueno, lo que habíamos hablado era que el carbono o el combustible sólido primero se quema con un aire, se desprende humedad, se desprende materia volátil, pero los humos que quedan o el gas combustible o la llama, como se puede llamar de esas dos maneras, gas combustible o llama, que es finalmente lo que recorre los tubos de la caldera, los calderines, todavía tiene material que puede entrar en combustión. Entonces, los sistemas, digamos que aquí yo tengo el horno, entonces se está quemando por aquí abajo y va a tener una segunda entrada de aire que me va a volver a mezclar todo y me va a volver a dar condiciones de combustión. Y se sigue quemando el combustible. Sigue liberando calor. Si los gases salen del horno sin quemarse completamente, al entrar en contacto con los calderines se van a enfriar muy rápidamente y este enfriamiento genera depósito de ceniza. La combustión incompleta, entonces lo que hace es ese depósito también se conoce como hollín y baja la eficiencia y me genera mayores costos de combustible, porque si no está entrando en combustión completa, significa que no se está liberando todo el calor, lo que significa que van a necesitar más combustible para llegar a una misma cuota de calor, por ejemplo. Además del volumen del horno, se debe configurar y disponer de paredes puente que mantienen el lecho de combustible sobre las parrillas del fogón, es decir, como una cierta estructura en base que sostenga el combustible sobre las parrillas. Deflectores, los deflectores son elementos estructurales que orientan el gas combustible para que entren en contacto con la caldera y las superficies de calentamiento y asegurarse el mayor contacto. Y los arcos del horno, que eso ya sería ya la parte superior del horno, y eso sí se han seguido manufacturando con materiales refractarios. Estos también en cierta manera vuelven a dirigir el gas combustible por el camino óptimo y protege la caldera de calor por irradiación. Para entender más sobre el fenómeno de la combustión, los hornos se hicieron con mayor volumen. Se compitió, digamos, que entre más volumen, más tiempo para la combustión. Y esto me evita el depósito de ceniza. Y eso también facilita todo el funcionamiento de la caldera, porque requiere disponer de menos desechos. Y bueno, también la ceniza atrapa cierta parte de carbono que no fue quemado. Entonces también evita la pérdida de carbono no quemado. En ocasiones donde el material refractario se ve afectado por la ceniza y altas temperaturas, se utiliza paredes enfriadas por agua, y es por eso que, digamos, cada vez se generan aplicaciones que funcionan aún con más altas temperaturas, y por eso se han ido favoreciendo las paredes enfriadas por agua. El recubrimiento se determina por la tasa, digamos, este recubrimiento, sea refractario, sea paredes enfriadas por agua, se determina por la tasa de combustión, el estilo de combustión. Por estilo de combustión me refiero si es una combustión de lecho fluido, sólido, o si es en suspensión, el volumen del horno y el estado de la ceniza al descargar. Recuerden que se puede generar dos tipos de ceniza de fondo o ceniza volátil. Los fogones han sido diseñados para alimentar combustible sólido en una parrilla donde este se quema con el aire primario. También remueven la ceniza resultante y se compone principalmente de un sistema de alimentación o de combustible, un sistema de parrilla, que esta parrilla vamos a ver que puede ser, las parrillas pueden ser fijas o pueden ser móviles, casi que como una banda transportadora, lo podemos ver.
una entrada de aire secundario para completar la combustión, y esta entrada de aire secundario, como la hace más completa, disminuye también las emisiones de óxidos nitrosos, y un sistema de descarga de ceniza. Ahorita vamos a hablar un poco más de los óxidos nitrosos, de cómo se pueden mitigar, porque se ha afectado por dos cosas: por la completitud de la combustión y también por la temperatura. Los fogones pueden manejar una gran variedad de combustibles sólidos, de los que ya hemos hablado, como carbón, madera, bagazo, corteza y restos municipales. Y existen dos tipos principalmente. Subalimentado, que digamos, si yo tengo la parrilla, el fogón me va a alimentar el aire y el combustible por debajo de la parrilla. Como que de cierta manera lo empieza a quemar y hace que lo fuerza a través de la parrilla, y una vez que ya lo forzó se queda en combustión y como que se expande un poco, entonces queda sobre la parrilla el material sólido. Y sobrealimentado, que el combustible es suplido por encima de la parrilla antes de llegar al horno. Digamos, si por aquí tenemos el horno y aquí está la parrilla, llega por acá, y el aire siempre se alimenta por debajo de la parrilla. Los fogones subalimentados, bueno, como comenté previamente, se fuerza el carbón por debajo de la parrilla y se usan con calderas con capacidades de 30.000 libras hora hasta 500.000 libras hora. Esos son libras de vapor por hora, digamos. Esa es la demanda que pueden atender. Ya casi no se utilizan, ya que tienen muy bajas eficiencias y generan mucho depósito de ceniza, que eso contribuye al carbono perdido sin quemar. Recuerde que este tema de carbono perdido sin quemar es un dato que se puede tipificar. Entonces, en inglés se conoce como UCL, digamos, por las siglas en inglés, y es un dato que se puede presentar, digamos, que con este sistema, bla, 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 con toda esta combustión, se presenta un UCL de tanto, un carbono perdido sin quemar de tanto, y es una fracción ese dato. Los fogones sobrealimentados, existen dos tipos de alimentación masiva, de los cuales existen dos tipos dentro de la alimentación masiva, que son de parrilla móvil o parrilla en vibración enfriada por agua. En general, digamos, como a grandes rasgos, ambos estilos de alimentación masiva consisten en parrillas alimentadas por gravedad, que pueden cambiar su altura y la altura del lecho de combustible. Aquí tomo un momento para recordarles que en la lista de YouTube he ido agregando algunos videos, y me parece que sí, hay un video o dos videos que ilustran este tipo de alimentación de gran manera. Realmente es una muy buena animación donde se puede ver, digamos, todo el sistema que contiene el carbón previamente, que lo distribuye ya al fogón, y que luego el fogón lo alimenta la parrilla, que la parrilla es un sistema casi que una banda móvil, y al final de la banda móvil ya se sale, digamos, del horno. Entonces, como que el horno tiene dos aberturas, y son las aberturas de la parrilla donde entra y sale. La capacidad para alimentación vacía varía entre 20.000 libras de vapor hora hasta 500.000 libras de vapor hora. El otro tipo de fogón sobrealimentado es el esparcidor, donde se utilizan, aquí tenemos un ejemplo, digamos, del que es el esparcidor, donde se utilizan dispositivos variables de alimentación, donde la materia volátil se quema en suspensión y el resto del combustible en las parrillas. Entonces ven que casi que se dispone el material combustible o el carbón a una altura, y se utilizan diversos mecanismos como para propulsarlo, para enviarlo a través de la parrilla, y estos son variables, digamos. Digamos que primero van a empezar a caer por acá y luego por acá hasta caer justo al lado. Y lo que eso hace, principalmente la idea es que el material volátil y la humedad del carbón se desprendan en suspensión. Entonces, básicamente, cuando ya llegan, ya se están quemando.
Me pregunta Gabriel que si he visto las cocinas que les dicen rockets. Dice que aprovechan una entrada de aire para tener una alta llama. No, cocinas, ¿se refiere a un horno industrial o cocina como cocina de casa? No, no, son como caseras, las hacen de Perlin. De Perling. No, Ajá, no entonces, conozco. sí, 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 ahí. no Las hacen mal. estaría bueno verlas porque me parece que deberían de tener un mecanismo como si miraran algo de esto. Sí, 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 sí. sí. Si se encuentra por ahí como el video o alguna referencia, la puedo colocar por aquí, por el chat, tal vez la podemos ver. Ok, ok, puedo buscar. Pura vida. Eh, bueno, con el esparcidor pueden trabajar desde una capacidad de 75.000 libras de vapor por hora hasta 700.000 libras. Son más versátiles y manejan una gran variedad de combustibles. Los fogones en general, digamos, como ya casi no se favorecen los combustibles sólidos, al menos se favorecen como en procesos secundarios. Recordemos que tal vez, bueno, con el documental fue otra cosa, pero generalmente los sistemas de biomasa y de combustibles sólidos son sistemas asociados, son sistemas secundarios, no son la principal fuente, digamos, de suministro eléctrico, suministro de energía. Entonces, eh, para el suministro principal o para la fuente principal de energía o de calor, no son tan favorecidos, no son tan preferidos, pero sí se consideran un buen respaldo. ¿Y un buen respaldo por qué? Porque, bueno, aquí se menciona, se hace el contraste con los precios del gas, pero en general los costos del gas y el fuel óleo son marcados por tendencias internacionales del mercado. En cambio, si yo tengo una producción industrial de algo y, o sea, si fuera de caña, por ejemplo, yo ya sé que, digamos, el bagazo se va a producir ahí mismo y se ve fluctuado ya por cosas de la producción de la caña, no por otras tendencias. No se ve tal vez influenciado tan directamente. Entonces sí se consideran buenos sistemas de respaldo. El carbón, bueno, vamos a hablar un poco del carbón pulverizado, que es abundante y de bajo costo. Esto hace que no haya sido completamente desplazado por el fuelolio y por el gas natural. El carbón pulverizado utiliza partículas pequeñas. Entonces la idea de utilizar carbón pulverizado es de quemarlo en suspensión, no es quemarlo como estamos viendo previamente. Al pulverizarse, se expone más área de contacto para la acción del oxígeno, acelerando la combustión. ¿Cómo entendemos esto? Imagínense, digamos que tienen un cubo, vamos a ver, imagínense que tienen un cubo 2 por 2 por 2. Entonces, el área de contacto, ¿cuál sería? Y tiene un cubo, el área de contacto sería 6 caras de control, ¿no? Sería sí, 6 lados de 4, ¿verdad? Entonces sería, bueno, 24. Si yo ese cubo lo pulverizo y me queda perfectamente rajado a la mitad, voy a tener dos cubos que tienen dos caras de área superficial 4. Es decir, un cubo me va a dar, digamos, un cubo me va a dar con las dos caras, digamos que yo tengo el cubo por acá y lo parto en este sentido. Entonces, las dos caras que me están quedando, las dos caras largas o las dos caras grandes son de 4 y, y me quedan aquí otras dos caras grandes que son de 4. Entonces, ahí tenemos 4 y 4, 8 y 8, 16. Ahí ya tenemos 16 y tenemos que sumar las caras laterales que nos quedaron. Y esas caras laterales van a ser de 2 por 1. Entonces, 2 por 1, 2 y tengo 8 de esas. Entonces, un cubo de 24 centímetros cuadrados
se convierte en 32 centímetros cuadrados. Entonces, eso nada más fue un ejercicio mental como para dimensionar o para entender, digamos, por qué es que triturar algo me aumenta el área de contacto, y con esta área de contacto extra se facilita la acción del oxígeno y acelera la combustión. La mejora en la combustión, la mayor eficiencia y la flexibilidad de la caldera debe justificar, digamos, todas estas son las ventajas que me genera usar el carbón pulverizado, se deben justificar contra los costos de pulverizar el carbón y el equipo asociado. Digamos, los costos es la energía extra, y el equipo es el comprar el equipo que me va a generar ese carbón pulverizado. La combustión del carbón se ve influenciada por la materia volátil, la partícula de carbón dentro de todo, digamos, la humedad contenida y la materia mineral. Entonces aquí lo que podemos ver, digamos, también se pueden entender como las etapas. Cuando el carbón primero se calienta, va a desprender la humedad, va a desprender la materia volátil. Donde desprende la materia volátil, digamos que puede entrar en ignición. Una vez que se da esa ignición, se empieza a quemar la partícula de carbón y finalmente va a quedar la materia mineral, cuando ya todo el carbón combustionó. Y esta materia mineral, bueno, el problema es que me puede atrapar carbón. Entonces, por eso hay que tratar que sea mínimo la presencia, y que también que la combustión tenga la temperatura suficiente para que no se deposite ceniza. Bueno, en esta imagen tenemos pulverizadores modernos, que sí, o sea, son instalaciones grandísimas. Básicamente, un pulverizador tiene estas partes o estas tareas, o sea, consisten en todo esto, que sería un sistema que alimente carbón crudo. Entonces, por sistema se refiere a todas las partes que me suministran esto, la alimentación y también la logística, digamos, hay que considerar dentro de ese sistema. No es solo cómo funciona o qué materiales tiene. Debe tener una fuente de calor que seca el carbón. Esto es como una etapa previa y baja la humedad, que eso favorece la combustión, pero tampoco es tanto calor como para desprender materia volátil. Requiere una fuente de aire primario para el funcionamiento del molino. Bueno, un pulverizador también se entiende como un molino, un proceso de molienda. Entonces, tiene finalmente el pulverizador o el mecanismo de molienda, tuberías que conducen el carbón pulverizado a los quemadores que mezclan el aire caliente con el carbón pulverizado, y sistemas de control. Una cosa que hay que entender también de una vez es que el pulverizador tiene una entrada de aire, que entrada de aire ayuda al funcionamiento del molino, y no solo eso, sino que la corriente de aire es la que lleva el carbón al quemador. Entonces, digamos, cuando va a ingresar el carbón, no es como que ingresa, no es como que se está disponiendo, digamos, no es como que se tenga un sistema o una superficie o algo que tenga un sistema de almacenamiento que tenga el carbón pulverizado y se empiece como a llegarle al quemador, sino es que es todo un sistema de ductos, digamos, en el que ya hay aire que conduce el carbón pulverizado. Y bueno, por supuesto, sistemas de control para regular tanto la temperatura como el aire y demás. El carbón que tiene poca materia volátil debe ser pulverizado a un mayor grado de fineza. Y esto se debe a que, como no cuenta con materia volátil, va a ser más difícil que entre en ignición. Entonces, si va a ser difícil que entre en ignición, se tiene que maximizar el área de contacto con el oxígeno y así asegurar una combustión completa. Entonces, básicamente, entre más materia volátil, menos pulverizado lo necesito, porque ya tiene los medios para entrar en ignición fácilmente.
Ok, molinos de contacto. Aquí vamos a ver algunos molinos. No voy a entrar en detalle en cómo en explicar estas imágenes, pero básicamente por el momento lo que ustedes necesitan es saber que existen estos diversos tipos. Bueno, para el momento, digamos, para los proyectos, me parece que los tres grupos van a utilizar gas, entonces eso tal vez lo vamos a ver muy por encima. Les recuerdo, digamos, que parte de la estrategia del curso es que si hay un tema, que si hay algo en el que quieren adentrarse o que quieren utilizarlo para su proyecto, la idea es que el curso tenga esa flexibilidad para que ustedes desarrollen su proyecto en algún tema que les llame la atención. Eh, bueno, molinos y bueno, y por eso el proyecto, digamos, es la actividad que tiene más valor. Los molinos de contacto tiene elementos estacionarios que generan movimiento entre sí. O sea, básicamente van a tener dos cilindros o dos esferas que están en contacto entre sí. Y el carbón pasa en medio de esos dos elementos que están en contacto. Tiene un sistema, digamos, el chorro de aire circula. Circula y cuando va hacia la salida, digamos, hay sistemas como mallas que solo deja pasar cierta fineza de partícula que me van a atrapar la partícula y van a hacer que una vez que ya se desprendan del chorro de aire, van a volver a pasar por los mecanismos de rodamiento que tienen rodamiento contacto entre sí. Y bueno, ya el chorro de aire que ya va con las partículas se dirige a los quemadores. También existe molinos de bola, que tiene un cilindro, o bueno, también se conoce como tambor, como vimos con el colector de vapor, y este cilindro tiene bolas de acero. Está parcialmente lleno, tiene como un 30% de bolas de acero. Y lo que pasa es que este cilindro está girando lentamente y le ingresa carbón. Entonces el carbón va a entrar en contacto con las bolas de acero presentes y se van a estar mezclando y se van a estar golpeando y demás. El cilindro en sí tiene agujeros o poros que van a desprender el carbón que ya tiene la fineza requerida. Y luego de eso, digamos, externo al cilindro o al tambor va a circular aire que finalmente va a conducir a un solo punto más reducido y ahí ya se lleva el aire, el carbón pulverizado. Por capas aquí que está anotado, por capas clasificadoras, se entiende, digamos, esa idea de que el cilindro, inclusive el cilindro puede tener primero como una malla antes de llegar a los poros, o pueden tener, digamos, como capas de poros de diferente grosor. Y me parece que este sí es el último tipo de molino, que es molino de impacto. El carbón permanece en suspensión durante todo el proceso de pulverización. Todas las piezas giratorias, ven que están estos que tienen las flechas para abajo, estos del centro, están en un eje sostenido por dos cojinetes. Estos serían los cojinetes. No sé si están familiarizados ya con esos elementos mecánicos. No hay contacto entre las piezas de metal, por lo que no se fatiga, digamos, no hay fatiga de equipo en este tipo de molino. O sea, no hay fatiga por contacto, porque indudablemente se va a tener fatiga el eje y la rotación. Y el carbón, digamos, está como en el aire y se está empujando como contra una malla hasta que logra pasar. Luego que pasa una primera malla, el carbón queda en un espacio en el que entra en contacto con sí mismo. Entonces ahí se impacta hasta tener la fineza deseada. Las ventajas de utilizar carbón pulverizado. Bueno, un paréntesis aquí, esta imagen que tenemos acá es un quemador. Entonces aquí ya entra, ven que aquí tenemos un aceite para la ignición. Y bueno, aquí ya está todo el sistema, cajas de viento.
y esto es lo que me va a disponer carbón pulverizado, y muchos sistemas quemadores ya producen la mezcla de aire para entrar al horno. De entre las ventajas de utilizar carbón pulverizado, pueden cambiar la tasa de combustión rápidamente, entonces tiene buena capacidad de respuesta ante los cambios de demanda de vapor. Requiere poco porcentaje de aire en exceso, o es más fácil de controlar, digamos, con más detalle la combustión, más cercano a la combustión perfecta. Se puede adaptar fácilmente a controles automáticos de combustión, aprovechan de buena manera. Recuerden que, digamos, para pulverizar se necesita aire caliente, hay que secar un poco el carbón, entonces parte del aire que dispone las chimeneas se logra aprovechar de esta manera. Y produce una gran capacidad de vapor y aumenta la eficiencia térmica. Las desventajas, bueno, es los costos de instalación, porque es más equipo, el personal tiene que ser calificado entonces para utilizar este equipo. Todo el sistema, o sea, si yo ya contemplo el sistema pulverizador dentro de mi sistema de generación de calor, pues este sistema va a requerir una mayor potencia eléctrica de entrada, y también me va a implicar mayores actividades de limpieza y de mantenimiento preventivo. Un sistema con carbón pulverizado debe satisfacer los siguientes requerimientos. La alimentación debe satisfacer el rango de carga operativo, el rango de la demanda de vapor. La pérdida de carbón no quemado, habíamos mencionado que esto se puede conocer como UCL, y básicamente, eso es por las siglas en inglés, entonces es Unburned Carbon Loss. Debe reducir la eficiencia solamente en 1%. Los quemadores deben mantener el rendimiento sin ajustes continuos, y sistemas de seguridad ante llamas automáticas y control de la combustión deben aplicarse en todo momento. Y bueno, eso era como un poco sobre los sistemas que hay que contemplar con el carbón pulverizado. Con el fuel óleo, se debe considerar entonces, en primer lugar, la selección del equipo adecuado, el grado del combustible a utilizar y los detalles de la operación. Se tiene que considerar también aspectos logísticos, como el almacenamiento del combustible. Recuerden que, bueno, con el carbón ya hemos visto que no se pueden dejar al aire libre, porque si no se genera como un polvo, entonces que se habían implementado aquellos domos. Con el fuel óleo también el tema del almacenamiento es que los tanques tienen que estar cerrados con cierta presión, cierta temperatura, y hay que tener cierto cuidado. También hay que considerar la disponibilidad de abastecimiento, digamos que tanto se puede suplir en un momento dado, y la facultad de transporte, qué tan sencillo es mover este combustible. El equipo que precalienta el fuel óleo debe ser capaz de calentar el combustible más pesado. Digamos, esto, o sea, se dice que es el más pesado porque puede existir una caldera que me puede quemar un rango de 3 grados de combustible, bueno, de fuel óleo. Ya hemos visto, hemos hablado sobre los grados del fuel óleo que se pueden, que se entienden a través del grado API, que es una gravedad específica, y que además con este grado API se puede obtener indirectamente el poder calorífico. Entonces, en una caldera donde se puede tener 3 o 4 grados posibles a quemar, se debe planificar o se debe diseñar que el equipo pueda quemar el combustible más pesado y a las temperaturas más frías, de acuerdo a la instalación o la ubicación de la instalación. Las bombas que distribuyen el combustible deben ser capaces de distribuir la mayor cantidad de combustible a la presión requerida, digamos a la máxima demanda y justo la presión que se necesita. Y las bombas que se deben instalar, digamos, para esta misma tarea, se deben instalar duplicadas, cada una con la capacidad de atender la mayor demanda posible. Y esto, claro, es por tema de
de mantenimiento o tema de reparaciones. Entonces, si se tiene que desmantelar una, se tiene que asegurar que la otra puede dar abasto con la demanda que pueda tener. Los quemadores de fuel óleo deben disponer el combustible atomizado, de manera que se mezcle correctamente con el aire caliente. No sé si ya hablé del concepto de atomizar, pero bueno, básicamente es... ay, mira, aquí tengo uno. Aquí en la mesa había un repelente y bueno, eso que nosotros conocemos como spray, realmente se llama atomizador. Eso sería como la palabra en español. Entonces, digamos, los atomizadores hacen eso, me rompen en partículas más pequeñas, como si fueran átomos. Y entonces el quemador tiene esta tarea, tiene la tarea de atomizar y de mezclar correctamente con el aire caliente. Los tanques de almacenamiento deben tener consigo sistemas de precalentamiento para reducir la viscosidad. Recuerden que la viscosidad es una propiedad física que también se puede entender como la capacidad de movimiento de un fluido o también como la resistencia al movimiento. Entonces, esta propiedad física o este parámetro se puede... Se puede relacionar directamente o proporcionalmente a la temperatura. Entonces, los tanques de almacenamiento, o sea, el mismo tanque se debe poder calentar para que se bombee fácilmente el combustible. Bueno, yo no sé en termofluidos con qué unidades estudiaron la viscosidad. Me imagino que con centipoise o algo por ahí, porque eso es lo que se utiliza normalmente en el sistema internacional, pero bueno, aquí estamos con sistema inglés y se usan segundos Cyvolt universales. Entonces se reducen de 100 a, o sea, yo sé que esto es más grande que lo otro, pero es que esta escala es medio rara, pero se habla que se reduce de 100 a 150. Entonces 150 tiene mayor capacidad de movimiento o menos resistencia al movimiento. La eficiencia depende en gran parte de la habilidad del quemador de atomizar y mezclar correctamente el combustible con el aire. O sea, la eficiencia de toda la caldera y de la combustión dependen en una sección, digamos, muy crítica de la calidad del funcionamiento del quemador. El combustible es atomizado por mecanismos mecánicos o por contacto con otro fluido. Entonces, ahorita ya lo vamos a ver. Existen, bueno, aquí las piezas que están aquí dispuestas son de un quemador con fluido. No estoy seguro si es con vapor o con aire, pero es con fluido. Esos quemadores utilizan un chorro de vapor como agente atomizante. Entonces, primero viene el flujo del combustible y antes de pasar por estas placas, digamos que podemos ver aquí como que estas placas ayudarían a atomizar, pero lo que pasa previamente, aquí yo no sé si se ven que existen unas ranuras en esta pieza, por acá. Entonces lo que sucede con esas ranuras es que va a entrar el chorro de aire o vapor transversalmente y eso va a favorecer enormemente la atomización. Y ya cuando salen, digamos por aquí, por las boquillas, se produce un rocío cónico de combustible atomizado y mezclado. También existen los quemadores a presión, que el fuel óleo a alta presión viaja por un tubo. Entonces, la cosa es que va a pasar por una serie de tubos donde van a haber unos tubos, digamos, los tubos consecuentes van a tener ranuras transversales. Entonces, van a ir a alta presión y cuando lleguen a este tubo con orificios tangenciales se va a atomizar un poco, pero rodeando este tubo tangencial, o el tubo con orificios tangenciales, va a haber unas placas que me van a rociar, que me van a generar más rocío y al final ya termina saliendo por una boquilla cónica.
aquí lo que tenemos es como todo un sistema de un quemador, donde aquí ya ven que donde hay entrada de aire y por aquí va saliendo, aquí está el atomizador, un difusor, por aquí está la entrada del fuel óleo y todo el sistema asociado. Y ya digamos al otro lado de esta pared estaría el horno. El fuel óleo puede ser, bueno, entre las ventajas del fuel óleo es que se puede almacenar en grandes cantidades sin riesgo de combustión espontánea. Recuerden que el carbón sí puede, si hay mucho carbón juntos, se empieza a calentar y puede combustionar espontáneamente. Entonces, por eso es que constantemente se está moviendo o se está apilando de distintas maneras. El fuel óleo se puede quedar, digamos, ahí quedito. Es un proceso, digamos, utilizar fuel óleo es un proceso con menos etapas y se puede controlar automáticamente con mayor facilidad. Las plantas con fuel óleo tienen un costo inicial menor y es un combustible más limpio, entonces se requieren menos equipos de control de emisiones. Dentro de las desventajas, tiene un costo elevado. La disponibilidad del fuel óleo, lo que se conversó previamente, está sujeta a tendencias internacionales de mercado. Ya cuando el equipo se tiene que desmantelar o se está pasando de tanque, la limpieza del tanque y la disposición es complicada. Y el fuel óleo sí tiene una mayor presencia de azufre, que al quemarse se libera en óxidos de azufre y corroe la caldera. Bueno, habíamos hablado que el fuel óleo, tanto el fuel óleo, y vamos a ver ahorita que con el gas natural, me habilitan, digamos, por como se da el proceso, me habilitan instancias en las que se puede intentar de reducir las emisiones de óxidos nitrosos. Entonces recuerden que la emisión de óxidos nitrosos está asociado con la combustión incompleta y también está asociado con la temperatura de la combustión. Es por eso que se trata que se dé una cantidad justa de aire de exceso, ya que mucho aire de exceso me va a elevar la temperatura de la combustión y consecuentemente me eleva la emisión de óxidos nitrosos. Al reducir el exceso de aire se reducen las emisiones de óxidos nitrosos, bueno, y la eficiencia térmica. Con reduciendo el exceso de aire se puede mejorar en un... Escucha un segundo. Ok. Se pueden mejorar en un 20 o 30%. Bueno, se reducen en un 20 o 30%. Requiere sistemas, digamos, un problema es que requiere sistemas sofisticados de control de mezclado de aire y de combustible en los quemadores y atomizadores. O sea, toda la mezcla tiene que ser muy rigurosa para asegurarse que se está dando el exceso mínimo. Luego también se puede dar una combustión en 2 etapas, que es la más utilizada porque da la mayor reducción de emisiones. Entonces, es como que se inicia la combustión primero con aire menor al teórico, se empieza a dar una combustión incompleta, pero luego se introduce aire secundario a mayores cantidades de lo que se introduciría normalmente. Y esta técnica ha reducido las emisiones en un 50%. Entonces, como que se da, la mayoría de la combustión se da como en la segunda etapa. Respecto al gas natural, bueno, los sistemas que queman gas normalmente queman gas natural, pero también pueden quemar gas derivado de otros procesos, como la producción del coque, gas que se produce en el horno de las calderas y gas refinado. El gas es distribuido ampliamente por tuberías a alta presión y la disponibilidad y costos del gas varían según la ubicación y sistema de transporte establecidos. El fracking ha aumentado en gran capacidad la disponibilidad de gas natural y, bueno, ya el gas natural es un combustible mucho más limpio, entonces me genera 30% menos. No, genera en menos. Quiere decir que si un fuel óleo o un carbón me genera 100% de óxido nitroso, esto me va a generar solo un 30%. Es decir, no se reduce un 30%, se reduce un 70%. Entonces resulta en menos de 30% de las emisiones totales de óxidos nitrosos
y solo 1% de óxidos de azufre. Es decir, una reducción del 99%. En un combustible de alto grado, es un combustible de alto grado que se utiliza mucho en industrias y también se utiliza en calefacciones domésticas, ya que es un método de calefacción bastante eficiente. El uso de gas natural también se ha favorecido porque se ha implementado más plantas de cogeneración. Entonces, básicamente, la planta de cogeneración tiene un ciclo de vapor. Este ciclo de vapor se utiliza para la generación eléctrica y el calor de rechazo de este ciclo de vapor luego se utiliza en, en- no, en el ciclo de gas, luego se utiliza en un ciclo de vapor. Estas plantas tienen costos menores, digamos, toda la planta de cogeneración tiene un costo menor que la de carbón y se instalan en un plazo menor de tiempo. Estos sistemas, o sea, hay que hacer la salvedad de que son rentables siempre y cuando se mantengan los bajos costos del gas natural. Para el gas natural, o sea, por cómo se quema, es muy similar al fuel óleo, entonces por eso mismo se usan los mismos métodos de reducción de óxidos nitrosos. Y el mantenimiento de los quemadores y los accesorios son aún más sencillos que con otros combustibles. Aquí lo que está a mano derecha es un quemador de gas natural de varias etapas. Ok. Bueno, respecto a las precauciones de seguridad en sistemas con fuel óleo y gas natural. Básicamente, la NFPA, un ente norteamericano, ha desarrollado procedimientos y sistemas para asegurar las operaciones de esos sistemas. Aquí en Costa Rica, básicamente el Código de Bomberos está encargado, digamos, de esta misma tarea y históricamente el Código de Bomberos se ha basado en este tipo de normas, en la norma NFPA y en la norma ASME, ambas de asociaciones norteamericanas de ingeniería. Entonces, básicamente, lo que quiero decir es que nosotros básicamente nos regimos bajo las normas norteamericanas. Entonces, bueno, en 5 puntos, la NFPA lo que comunica es que la acumulación de fuel óleo y gas natural es inaceptable. Es decir, yo puedo tener mi sistema de bombeo y todo lo demás, que ya vaya directo a la caldera o al horno, bueno, directamente al quemador. Pero sistemas previos en los que se está almacenando mucho combustible no se permiten. A razón de esto, digamos, toda traza de fuga son también inaceptables. Bueno, fue el óleo. Bueno, el gas natural es muy dado que es muy fácil oler el gas, o muchas veces se les inserta un odor que sea aún más característico, aún más fuerte, pero el fuel óleo también tiene un olor bastante fuerte, entonces cualquiera de los dos que se huela o que se vea, en el caso del fuel óleo, tiene que ser investigado inmediatamente y reparada la fuga. La purga, recuerden que no se puede como subir mucho la temperatura del horno. Bueno, además por todo el tema de emisiones y de la calidad del calor, que no se desperdicie calor de mucha calidad. Mucha temperatura también me puede generar que los materiales empiecen a fallar o que se dé una explosión. Entonces es dado por esto que el aire, digamos, el flujo de aire que va pasando de los gases combustibles, se va a conocer, digamos, cuánto es el 100% que puede salir, y el 25% de ese flujo máximo siempre se tiene que estar purgando para prevenir todo este tipo de accidentes. Si se presenta un sistema encendido por chispa,
Este debe operar antes que el combustible ingrese, o sea, ya cuando el combustible va a ingresar ya hay una llama, pero que ya el sistema no lo está encendiendo, digamos, en ese instante. Se debe mantener en todo momento un flujo de aire por los quemadores y por las chimeneas, y la presión y temperatura adecuadas de alimentación de combustible se debe mantener en todo momento. Y bueno, la mayoría de las calderas modernas implementan estos requisitos automáticamente. O sea, ellos son partes del sistema o son partes de sus mecanismos de control. Respecto a la operación automática de calderas, los controles de combustión se aseguran de proveer combustible y aire en el radio, es decir, en el radio me refiero a en las proporciones, temperatura y presión adecuadas. Esto es lo que hace, digamos, los controles de combustión. El resto de la operación, digamos, el resto de los controles se encargan de la purga del horno, que ya se adelantó con este tema de las precauciones de la NFPA. El encendido de los quemadores, el ajuste de los amortiguadores, digamos, amortiguadores me refiero como a todo el sistema de desplazamiento mecánico, de expansión mecánica. El abrir y cerrar de válvulas de combustible, el encendido y apagado de bombas y el encendido y apagado de quemadores. El control automático, digamos, de toda la operación, no solo de la combustión, es posible con sistemas de sensores que monitoreen la presión, la temperatura, el nivel del agua y cualquier condición abnormal que se pueda dar. Los sistemas de control de los quemadores son críticos, digamos, dentro de todos los sistemas que vimos anteriormente. El sistema de quemadores crítico, ya que previene las condiciones peligrosas de funcionamiento de caldera. De eso que veníamos hablando, las razones que se debe dar la purga. Evitan posibles explosiones, tanto en el horno como en el empulverizador, también se puede dar explosiones. El control de la operación de la caldera puede ser manual. Eso quiere decir que hay un cuarto de control y una persona operadora que tiene que estar en constante comunicación con el cuarto de control mientras se activan todas las válvulas y todo lo demás. También existe control remoto. Eso quiere decir que desde el cuarto de control se encienden las bombas, se abren las válvulas, se hace la purga o se coordina la purga. Y también existe el control automático, que solamente tiene un mecanismo de encendido. O sea, un botón o un switch, bueno, interruptor, que ya me abre las válvulas, me enciende el quemador, me enciende las bombas, haga todo el trabajo. Sobre las chimeneas, que bueno, aquí hago la acotación de que en la literatura se conocen como stacks. Son responsables del mecanismo de corriente natural. Entonces recordemos que la corriente natural es una diferencia de presión provocada entre la presión atmosférica y la presión del gas combustible. El gas combustible, no sé si vale la pena recordarlo, pero el gas combustible es ya la llama, digamos, lo que sale de la combustión es digamos, ese fluido lleno de calor que se va a disponer. La pérdida de corriente en una caldera se da por la fricción entre los gases combustibles y los componentes de la caldera. Entonces, mi chimenea me puede generar una diferencia de presión, pero esto tiene que contrarrestar, digamos, la diferencia de presión que se pierde por la fricción entre los calderines, en el tambor, con el economizador y demás superficies de contacto. La resistencia del aire, digamos aquí nada más para ilustrar el concepto, la resistencia del aire es la pérdida de presión entre algún mecanismo de corriente forzada y la entrada del horno. Entonces ahorita vamos a ver cuáles son todas las diferencias de presión que se pueden dar en todo el proceso. Y cuando se tiene un sistema de corriente forzada, donde se fuerza el aire con un ventilador a entrar a ser mezclado en el horno, la resistencia del aire es todas esas pérdidas antes de llegar al horno.
Y eso puede incluir, digamos, en una caldera que lo tenga, puede incluir las pérdidas provocadas por sistemas de precalentamiento o economizadores, porque esos sistemas estarían previos al horno. Otros dos tipos de corrientes que no habíamos visto: corriente inducida, que se instalan ventiladores previo a la salida de la chimenea. Entonces, van a ser ventiladores que chupan, digamos, en cierta manera, y van a, en cierta manera, generar más altura de chimenea. Ahorita vamos a hablar por qué más altura. La corriente balanceada es la implementación de un sistema, o sea, que contenga tanto corriente forzada, que quiere decir un ventilador previo al horno, y corriente inducida, que es un ventilador, podemos entenderlo, posterior al horno o previo a la chimenea. El efecto de la chimenea es que voy a tener una columna de aire, de gases calientes, y esta columna va a tener dos cosas: va a tener una temperatura mayor a la ambiental, pero también va a tener una menor densidad. Entonces esa menor densidad es la que me genera la corriente que salga naturalmente hacia el exterior. Las chimeneas se diseñaron para generar esta corriente, digamos, que se conoce draft, la corriente natural. Bueno, todas las corrientes se conocen como draft, y disponer de los gases en la atmósfera. Entonces aquí hay una ecuación de diseño. Recordemos que las ecuaciones de diseño siempre son bastante sencillas, donde tenemos el draft a generar multiplicado por un factor que multiplica la altura de la chimenea, la presión atmosférica, y aquí tenemos una expresión matemática que me va a relacionar la temperatura ambiente y la temperatura dentro de la chimenea. Y con eso vamos a tener la corriente generada. Recuerden que la corriente sería un flujo. Entonces debería tener un valor de una tasa de volumen o caudal. Por lo tanto, digamos, la altura. Perdón, no sé si alguien iba a mencionar algo. Okay. No, era la H, profe, que no escuché qué era en la ecuación. No entendió bien la ecuación. Viera que se le escucha como de lejos, Mylor. Ahora sí, no, la H, profe, que no supe qué era, se me cortó un poquito, entonces. Altura es, me dijiste. Ah, la H es la altura, sí. Perdón. Sí. La H es altura, presión atmosférica, temperatura ambiente y temperatura de la chimenea. Bueno, continuando, la altura determina la corriente generada, pero es el área transversal de la chimenea la que va a determinar el volumen de gases a descargar. Entonces esto también va muy de la mano con la demanda de vapor que se tiene que tener. Hoy en día las calderas modernas han eliminado las chimeneas, ya que todo el equipo asociado, o el equipo de recuperación de calor, los economizadores, los precalentadores, también sistemas de supercalentamiento, sobrecalentamiento. Y si ya el sistema está pegado a una turbina, entonces sistemas de recalentamiento. Todos estos sistemas son más áreas de contacto, son más áreas en las que voy a perder, en la que se me va a disipar energía por fricción. Entonces esto me va a generar pérdidas de corriente. Y todas estas pérdidas de corriente me sumarían de tal manera que la chimenea debería de ser demasiado alta, ya algo impráctico. Entonces en las aplicaciones más modernas se utiliza básicamente sistemas de corriente forzada, corriente balanceada y corriente inducida.
y se prefiere utilizar esos sistemas, resulta más sencillo, más práctico que diseñar una chimenea de alturas poco prácticas. Bueno, y aquí hablando un poco sobre corriente forzada, que yo creo que es lo que tenemos hasta hoy, existen tres mecanismos digamos, de corriente balanceada, que vimos que es la combinación de forzada e inducida, corriente inducida y hornos presurizados. Bueno, sobre las primeras dos ya hemos conversado. Respecto a hornos presurizados, básicamente es un ventilador que se instala justo previo al horno. Recordemos que corriente forzada es antes de la caldera, entonces digamos la corriente forzada esa corriente va a pasar por el economizador y por el precalentamiento de aire. El horno presurizado es como que me pone un ventilador justo antes del horno, y esto lo hace para que más bien el horno tenga una presión positiva. Entonces va a querer salir al exterior por eso mismo, por la presión positiva. Es básicamente la idea detrás. No sé si alguna vez han entrado a un cuarto limpio o algún laboratorio así que ya tenga que tener un alto estándar de higiene, y ahí sucede lo mismo. Ahí se utilizan sistemas de ventilación o de aire acondicionado de tal manera que tengan una presión positiva. Entonces, si uno abre la puerta de esos cuartos, uno le va a pegar el aire, pero también esa es la idea, como que siempre hay aire saliendo y así se eliminan gérmenes. Existen álabes radiales, que son, digamos, son ventiladores, a ver si me voy a entender. Los ventiladores o estos ventiladores me van a subir la presión, entonces son casi como una bomba. Entonces se disponen de la misma manera que una bomba. Entonces es como que me va a generar un flujo y que me va a salir a una tubería. Entonces lo que quiero decir con esto es que no es un ventilador como un ventilador de techo, que el flujo es transversal a la cara del ventilador. Si el ventilador está dando vueltas por acá, el flujo va a salir en esta dirección. En este no. Esto es igual como con una bomba, como un molino, que yo tengo los álabes girando por acá y el flujo sale de este sentido, como tangencial, digamos. Entonces, para estos ventiladores existen álabes radiales, curviados hacia adelante y curviados hacia atrás. En esta imagen, y se los comento, y se los comento porque para mí fue bastante interesante definirlo o descifrarlo. ¿Esto qué tipo de álabe sería? Bueno, esto aquí lo que sería un álabe radial. Ajá. Porque son como si fueran extensiones del radio. Los álabes que están curviados hacia adelante, eso los vamos a ver la próxima semana. Son como que, digamos, que yo el aire lo estoy empujando para en este sentido, digamos, y el álabe empujado hacia adelante va a estar así, mientras que el álabe curviado hacia atrás va a estar atrás, digamos, hacia atrás respecto al aire que va a empujar. Y bueno, esos sistemas se tienen que diseñar implementando, evitar una generación de contaminación sonora. Ok, eso es lo que estaba preparado para el día de hoy. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna duda. Si no, bueno, ya vamos a revisar un toque lo del AutoCAD. Vamos a ver para buscar aquí yo. Entonces, vamos a ver. Me gustaría saber cómo estamos con el AutoCAD. Si
Lo que me gustaría saber tal vez es si hay alguna persona en cada grupo que lo haya conseguido. Sí, Yo sé el que mío, Chino lo tiene instalado. Ok, ok. nosotros sí, yo lo tengo también, pero a mí se me pega mucho la compu. Ah, ok, Sí, sí. profe, y yo le he comentado antes que Ajá, yo lo tengo también. ok. A mí me acaba de llegar la compu, la mía, por Ajá, fin. Y ya, bueno, y pude tener una clase, pero ya por fin pude restablecerla. Entonces yo creo que ya próximamente también tengo todo. ok. Un segundo. Yo también la tengo en la compu que me habla la UCC. Ok. Eh, bueno, lo último que escuché fue que Michael ya lo tenía o que va a tener la compu de él. Eh, básicamente, y eso digamos, yo también tengo la versión estudiante. Y ahí cuando imprimamos van, de hecho eso lo descubrí hace poco. Eh, seguro eso lo acaban de poner hace poco, pero ahora cuando uno imprime le ponen como una, está esperando a que llegue el correo, qué cosa más rara. Es que si no, yo creo que uno lo puede hacer por afuera. Yo también lo había hecho así la primera vez, pero yo creo que esta última vez lo hice así. Ahora Yo, pusieron como una estampa para imprimir. Perdón, sí, ¿qué sería? No sé quién me no, habló. que yo cuando lo había instalado, es que yo lo tengo en la compu que me había prestado la U, pero en mi compu Ujú. yo lo tenía y ya formateado la compu, entonces lo había borrado. Yo recuerdo que yo lo había instalado así como meterse ahí con estudiante y que pongo el correo de la U y listo, me dan la licencia igual. Sí, yo también, así fue como yo la instalé. Digamos, sin necesidad de hablar con la U, que me den una licencia de la U, sino que usted solo pone estudiante y ya con el correo y el dominio de la U, ya se dan cuenta que usted es Sí, estudiante y le da exacto, la ellos nada más licencia. comprueban ahí Exacto. que Sí, Ah, coincida, ¿no? Que sí, es existe el correo, como digamos. MATLAB. Ajá, Como, igual. ok, ok. Como MATLAB, sí. sí, MATLAB es lo mismo. Entonces ahí tal vez, si Zion sigue con ese problema, tal vez lo podamos resolver un poco más adelante. Como veo que ya di todo en orden, y básicamente lo que hay que hacer es de hacerse una cuenta con Autodesk y poner con ese estudiante y todo eso y aceptar la prueba por un año. Luego de eso, no, luego de eso, lo que queda sería utilizar el software, pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana para tener ya todos los recursos a mano. Yo que le Entonces, estaba abriendo ya. sí, sí, yo ya lo voy a abrir, pero no, mejor lo dejamos así por hoy, porque sí tomaría un poco más de tiempo. Y, y no, pues nada. Recuerden el segundo grupo de mini proyecto que ya presentan la próxima semana. Y el examen, a ver, vamos a ver un toque aquí el calendario. Yo tenía una duda con lo de la otra semana. ¿Sí? ¿Lo vemos ya o cómo sería? Sí, sí, después de que termine la clase, digamos. Ok, ok. Sí. No, para repasar, está el mini proyecto y lo que sigue después del mini proyecto sería el segundo parcial. Entonces, yo voy a ver si para la próxima clase logro terminar los dos temas. Seguramente entonces la segunda clase está un poquillo cargadilla y... Ah, pero se nos atravesó lo de AutoCAD. No, pero igual, pienso yo, digamos, que Ujú. usted puede hacer como una especie de tutorial y que lo suba Sí, en su canal de YouTube para que no se complique. Primero sí, porque transmitir o compartir pantalla con varias gente en Zoom ya gasta muchos recursos y abrir AutoCAD se vuelve local de las máquinas, ¿verdad? Entonces, tal vez si usted solo graba, entonces sí es menos la cantidad de recursos que compartir pantalla y grabar a la vez. sí, yo creo que voy a tener que optar por algo así, porque no, el próximo jueves está cargado porque está mini proyecto, está terminar ese tema
y está el tema 6, que por dicha el tema 6 es un poco más corto y bueno, el mini proyecto apoya el tema 6, digamos. Profe, ¿cuánto tenemos para el mini proyecto ahora que usted ya tiene esas condiciones de materia y todo, ¿verdad? Para nosotros limitarnos también, porque a mí me rinde la hablada, entonces, para no hablar tanto. Bueno, yo creo que eso lo puse en el enunciado. Yo creo que Sí, sí, el enunciado 20, está, 30, pero 40 minutos, algo así. exacto, pero como ya usted tiene otras condiciones de que tiene que ponerle bonito, entonces como diciendo, más es 30 máximo, entonces yo ya Ah, no, respeto ese tiempo. lo podemos dejar en 40, con 40, pero eso sí, lo pongo con cronómetro. Pero sí, podemos quedar con el 40 para tampoco, porque yo sé que ustedes tienen, de que han preparado mucho y van a querer exponerlo, entonces lo dejamos en 40, pero 40 estricto. Y luego ya empezamos con terminar tema 5, tema 6. Y entonces, más bien yo voy a ver si grabo lo de AutoCAD el fin de semana. Porque tenemos examen, luego tenemos una semana y luego está el segundo avance. Eh, y en esa semana, ¿por qué tengo anotado un quiz? Yo creo que hice una pifia aquí yo con el horario. Fue una consulta, la Sí, parte de pérdidas, ¿se recuerda que yo le hice la pregunta, que yo le escribí en el canal de YouTube a su sí, compañero? Alonso la vio, pero todavía está contestando. Ah, bueno, entonces era para eso, porque como hay que entregar el segundo avance, Ah, bueno, para sí, verla. sería una Ajá, buena. Ah, ok, lo voy a recordar por para que favor. nos ayude con eso. Allá Sí. Olfo también nos pasó un documento para medir pérdidas a través de muchos métodos ahí, y me parece que también está una parte de compresibles, ¿verdad? Okay. Ya el vapor, Ah, ajá, yo no sé si ustedes lo usaron, porque él fijo es el que usó cuando estudió, pues, no es de él, digamos. sí, Ajá, sí, entonces, no, pero compresibles ya, sí, sí me compresibles gustaría ya es otro saber, nivel. digamos, hay una sección de incompresibles, ¿verdad? Que es lo que usamos nosotros en máquinas hidráulicas, porque es agua, ¿verdad? Pero ya yo no sé cómo es el vapor, ya, yo creo que ya es otro asunto, ¿verdad? Calcular Sí, las pérdidas en vapor. Entonces, de hecho, ese método dice que solo funciona en un rango de temperaturas. Entonces, y no contempla la parte de vapor. Entonces, era por eso, porque si no, es para ponernos a buscar eso y no atrasarnos, o bien si el subconmigo se compromete a que nos pase cómo se calculan las pérdidas de vapor en las teorías y asuntos, entonces ya para esperarme a él. ujú. Sí, le voy a preguntar una vez. Igual, digamos, en todo caso. eh, Sí, digamos, yo estrictamente como esa cuestión de, bueno, ustedes en termofluidos vieron cómo sacar pérdidas. Es que digamos, hay varias maneras y hay unas maneras que son muy sencillas. O sea, existen lo que se llaman tablas de accesorios. Entonces, digamos, usted conociendo el fluido y conociendo el material de la tubería, usted nada más suma. Entonces, tengo tantos tubos de tubería recta con este fluido y con esto, eso es, o sea, como que usted relaciona en una tabla la rugosidad del tubo y característica del fluido, la temperatura, y le va dando todas las pérdidas. Entonces, ahí usted tiene como una pérdida nominal. Si el tubo es recto, lo multiplica por un factor o no se multiplica el todo. Si viene un codo, hay tablas para distintos codos, que si el codo es recto, que si tiene un radio corto, que si tiene un radio largo. Pero todo eso es como muy de tabla, de hojas de tablas. Entonces eso es una alternativa. Yo no sé si ustedes estudiaron ese tipo de estrategias en termofluidos. En termofluido lo que usamos es la típica, por ecuación de Colebrook, ¿esto se llama? La larga, la que hay Ah, que sacar sí. un factor. Ese método lo vimos en termofluido. Sin embargo, ahorita en el curso de máquinas hidráulicas, el profesor nos está brindando la otra ecuación, que creo que es Hans Williams,
que es a través de longitud equivalente, como dice usted. Entonces, un Ujú, codo, cuánto equivale en metros de columnas de agua, y va sumando y así determina la pérdida total en eso. ujú, Pero a mí lo que no sé es porque, bueno, cuando yo meto en internet ese método, ujú. ahí dice que se aplica en ciertas condiciones. Y entre una de las condiciones es que sea agua, y creo que no me he fijado el rango máximo, pero era un rango pequeño y es como el agua de que uno usa para normal, digamos así, ¿verdad? Sí. Y, Y una, y ya vapor, no sé cómo y funciona una exactamente. consulta. ¿Usted gusta saber de cómo sacar las diferencias de presión o las pérdidas de presión del vapor o de los gases combustibles? Oh, porque a mí lo que me interesa es, digamos, de la salida de la caldera, ¿verdad? Cómo, a partir de ahí, cómo va perdiendo. Ah, Bueno, hasta la lavandería, lo que sea. exacto, Ok. exacto, porque yo digo, ok, necesito que esa caldera a su salida proporcione tanta cabeza, digamos así, cabeza Ajá. para que llegue a todo lado. Entonces yo hago una red de tuberías y yo digo, ok, se pierde en este codo tanto, tanto, entonces sí le va a llegar la cantidad de vapor a tal presión a autoclave, por ejemplo, Ujú, ok. Sí, no, porque si no llega a eso, estaba un poco asustado porque pensé que era para pérdidas de presión dentro de la caldera. yo creo que dentro de los manuales de caldera ahí dan como un estimado. Sí. ¿No? Ellos ponen como, usa estas condiciones para que tenga esto, digamos así. Ujú, Entonces, yo me voy a basar en eso. Pero sí me gustaría saber esa parte de la tubería. Bueno, pero hasta qué tubería sí, usar, ¿verdad? Porque recuerde que o sea, tiene un diámetro y ese diámetro lo que usted ve en realidad es que tiene un forro de aislante de fibra de vidrio. Entonces, hasta en eso calcular que el diámetro nominal, digamos así, o el diámetro interno, cuánto tiene que ser, porque uno ve un diámetro grande afuera, pero es un tubo diferente a un PVC, por ejemplo. Entonces se calcula correcto. diferentísimo, porque uno usa tablas, incluso hay tablas de PVC para cálculos de pérdidas de agua, pero porque ya tiene la rugosidad de ese material, PVC, pero en ese caso de ese tubo, que no sé ni qué material es, me imagino que como acero o algo así, o más bien otro que sea más aislante, este, cómo calcular las pérdidas ahí es lo que me complica, digamos. Ajá, correcto. No, ya estoy un poco mejor enterado. Y lo voy a recordar hoy mismo a Alonso a ver que nos ayude con eso. Eh, bueno, estaba viendo el horario y creo que hay unos quizzes mal colocados. Entonces, ahí vamos a estar en constante comunicación para coordinar cuando ponemos esos quizzes, porque me parece que hay un quiz justo después del examen y eso no tiene sentido. No sé en qué momento habré puesto yo eso así. Tal vez quise cambiar algo, quizás cambié algo después y luego no me percaté de eso. Pero bueno, eso es todo por ahora. Ya terminaría la clase y bueno, se quedan los compañeros del mini proyecto 2 que tenían algo que comentar. Entonces eso sería. Bien, profe, por ahí. Hasta luego, profe, por Pero ahí. bien.